está queriendo. Ya. Ok, buenas noches. Vamos a ver, Saúl. Tú nos dices si te podemos apoyar, ¿va? A ver, nada más una pregunta, Tony. ¿Sí? Yo tengo en descargas, Ujú. que yo no sabía aquí, espérame tantito, no me Saúl final. Yo ya tengo abierta la presentación. ¿Se ve O- en algún lugar? ¿O No, yo le tengo que dar compartir en yo Zoom? compartir, tú tienes que darle Yo le compartir. tengo que dar compartir en Zoom. Espérame, ¿eh? Ujú. Compartir, compartir. A ver, ahí me avisan. Ah, ya está iniciando ya, ahora sí ya lo compartiste. ¿Sí? Ok, ¿Se ve bien? sí, se ve bien. Espérame, Eh, espérame tantito. Presentaciones. Ahí está. ok, bueno, muy bien. Listo, empezamos. Empezamos. Muy bien, chicas. Hoy nos toca dar, Saúl. Vamos a dar una información general. Es una información un poquito más cortita, pero tiene puntos muy, 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 muy importantes que queremos presentarles. Vamos a hacer la presentación ahorita entre Mirna, Tony y yo. Cuando Mirna se pueda conectar, se integrará al final en la conclusión. Y ahorita Tony y yo vamos a irnos repartiendo las láminas para que vayan tomando nota. ¿Sí? Vamos a hablar del rey Saúl. Esta persona o este personaje nació en Gibea de Benjamín, en el territorio de la tribu de Benjamín. Es muy importante que tomen nota de dónde encontramos todas estas anotaciones, porque pues nosotros podemos dar la explicación como un cuento, pero es muy importante que vayamos relacionando en qué libros y versículos de la Biblia encontramos a estos personajes. Aquí lo van a poder encontrar en 1 Samuel 9, 1 y 2. Su nombre significa petición en hebreo. Saúl vivió en el siglo 11 antes de Cristo y nació en Gilbea, cerca de Jerusalén. Era hijo de Quis, de la tribu de Benjamín. Tuvo varios hijos. Fueron Jonatán, Abinadab, Malquisúa, Isboset, Merab y Mical. También lo pueden encontrar en 1 Samuel 9:1. ¿Qué pasó dentro de la información general de Saúl? Bueno, aparte de sus características físicas que eran muy importantes, porque tenía un impacto importante sobre su grupo, era una persona alta, morena, hermoso, era un hijo de Israel, no había otro más hermoso que él, era tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. En otras palabras, tenía una personalidad y una presencia muy impactante. Todo eso lo pueden ver en 1 Samuel 9:2. Su esposa era Ainoam, que a su vez era hija de Aimás con doble S. ¿Dónde murió? Saúl murió en Gilboa y fue herido en una batalla contra los filisteos en el monte de Gilboa y luego se echó sobre su propia espada como resultado del juicio de Dios. Ya hablaremos un poquito más adelante en relación a esto, pero es muy interesante la historia de Saúl. Algunos ya la conocen, perdón, pero es muy importante que entendamos esta parte, ¿no? Que él murió precisamente en esta batalla contra los filisteos. Dentro de su ministerio, Saúl fue elegido como el primer rey de Israel. Él se suicidó clavándose su propia espada para evitar ser capturado y ejecutado por los filisteos. Insisto, lo podemos encontrar en Samuel, en este caso, en los versículos 31-4. Su cuerpo fue colgado en la muralla de Betzán como un trofeo. Eso lo pueden ver ustedes en 1 Samuel 31:10. Tres. 3, perdón. Ujú. Vamos a ver ahora, déjenme tratar de quitar esto, lo que son las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas de este personaje. Siempre que hemos hablado de todas estas características que son muy importantes, yo les pido por favor que se pongan el saco ustedes, que ustedes se pongan estas características y digan, ¿yo tengo las características de Saúl o no las tengo?
O tengo las características de este personaje o no las tengo, porque lo importante no nada más es saberlas, sino tratar de identificar cuáles de las características de los personajes las tenemos o no las tenemos nosotros. En el caso de las fortalezas, ¿qué pasaba con Saúl? Bueno, Saúl tenía un liderazgo natural. Saúl fue elegido por Dios como el primer, ojo, el primer rey de Israel, lo que sugiere que tenía cualidades de liderazgo. Imagínense ustedes para ser rey, después de haber pasado por las historias del pasado de estos grupos de personas, ya ser rey y tener todo el poder, necesitas realmente tener una característica muy especial para poder seguir a todo este grupo y poder guiarlo. Entonces él tenía ese don de liderazgo. Tenía un físico impresionante. Se describe a Saúl como un hombre alto y apuesto. Nosotros a veces tenemos que pensar que basamos nuestras fortalezas en cuanto a nuestras características físicas. Si somos bonitas, si no somos bonitas, si somos altas, si somos feas, si somos gorditas, si somos chaparras, y tenemos que adaptar nuestras circunstancias particulares y a veces sentimos o no que tenemos fortalezas de acuerdo a nuestras características físicas. Pero ojo, eso no quiere decir que seamos fuertes, ¿eh? Pero muchas gentes toman sus actividades, perdón, sus características físicas como una fortaleza. Y no es así, porque el físico todas sabemos que se pierde. Y con los años, rapidísimamente. Muy bien, dentro de las fortalezas de Saúl también tenemos que era valiente. Saúl demostró valor en las batallas, como la victoria sobre los amonitas. Eso lo van a poder ver en 1 Samuel 11, del 1 al 15. No me voy a meter ahorita a hablar de esa batalla, pero es importante que sepan de que era valiente, no era una persona temerosa. Vamos a hablar ahorita un poco de sus debilidades. Fíjense bien, y aquí yo les pido que todas nos pongamos este papel. ¿Obedecemos o no a Dios? Esto es básico. Saúl desobedeció a Dios en varias ocasiones, no nada más en una, lo que llevó a su rechazo como rey. O sea, la desobediencia de Saúl es lo que realmente le provocó todos los problemas que Saúl como rey tuvo. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es importante que tomen notas y lo están anotando, que una de las causas principales por las cuales Saúl cayó fue por su desobediencia. Además, era inseguro. Saúl se sintió amenazado por David y trató de matarlo, lo que muestra inseguridad y celos. Obviamente David era un hombre más joven, Saúl era el rey, pero él se sentía amenazado y se sentía inseguro por ese joven. ¿Por qué? Precisamente por eso, por los celos que le tenía y porque era inseguro de sí mismo, a pesar de que tenía un aspecto fornido, a pesar de que era un hombre valiente, a pesar de que era un líder, era un hombre muy inseguro. Entonces nosotros tenemos que entender como nuestras debilidades. ¿Nosotras somos débiles porque somos inseguras o inseguros? Porque no tomamos como debilidad el ser inseguros, pero ser inseguros es una gran, gran debilidad que tenemos que anotar y que tenemos que darnos cuenta si nosotros tenemos o no tenemos esta característica. Otro punto importante de Saúl, su impulsividad. Saúl actuó impulsivamente como cuando mató a los sacerdotes de Nob. Esta historia la van a poder ver a detalle en 1 Samuel 22, del versículo 6 al versículo 23. Impulsividad, ¿somos impulsivos? ¿Cuántas de ustedes manejan? ¿Cuántas de ustedes tienen conflicto cuando andamos en el coche y a veces perdemos los estribos? ¿O cuántos somos impulsivos a contestar alguna agresión de algún familiar? ¿O somos impulsivos con una situación de un jefe que nos hizo algún daño? ¿O somos impulsivos con un hijo? ¿O con una pareja? ¿O con una expareja? ¿O con un padre? ¿O con una madre? ¿Qué tan impulsivos somos? Bueno, pues resulta que Saúl era un hombre sumamente impulsivo. Y además, insisto, era un hombre inseguro que tenía muy poca autoestima. ¿Qué significa tener autoestima? Creer en uno mismo. Y sin embargo, teniendo tantos atributos que Dios le dio, él tenía una autoestima muy bajita de sí mismo. O sea, él no creía en él mismo. Y eso es una debilidad muy grande. Vamos a ver ahora las oportunidades que Saúl tuvo. Él tuvo la oportunidad de establecer una dinastía como rey de Israel, pero la desaprovechó. ¿Ok?
Al liderar a Israel, Saúl tuvo la oportunidad de liderar a Israel y guiar a este lugar hacia una relación más cercana con Dios. O sea, tenía a su cargo todo un grupo importantísimo de personas. Él era su líder y podía crear una dinastía porque fue el primer rey. Y sin embargo, no pudo hacerlo. No pudo hacerlo y no tomó ventaja de esta oportunidad que se le presentó en su vida. ¿Qué amenazas tuvo? La profecía de Samuel. La profecía de Samuel sobre su rechazo como rey fue una amenaza constante para Saúl. Esto lo van a poder ver en Samuel 15, versículos del 23 al 28. ¿Ok? La popularidad de David. La creciente popularidad de David entre el pueblo israelita fue una amenaza para el reinado de Saúl. ¿Qué significa esto? A veces cuando la gente es conocida, a veces cuando la gente es popular, no les voy a hablar de políticos porque no me gusta la política, pero conocemos a muchos, son populares, pero eso no quiere decir que sean buenos, ni que sean fuertes, ni que sean valientes, ni que sean seguros, ni que sean obedientes. Este hombre era popular dentro de su pueblo. Al ser popular tenía grandes oportunidades de mover a su grupo y a su pueblo, sin embargo no lo hizo. ¿Ok? Y otra amenaza que tuvo muy fuerte es que las derrotas militares que tuvo, como la derrota en el monte Gilboa, fueron una amenaza para su reinado. Aquí estamos dando nada más características muy generales de lo que vivió el rey Saúl, pero que lo llevaron también a tener pues un fin, como ya mencionamos en la lámina anterior, pues muy desagradable. Seguimos en la siguiente lámina, tocando 4 puntos importantísimos de lo que es la situación de Saúl. Insisto, fue ungido por el profeta Samuel y gobernó durante 40 años. Ojo, señoras, no fueron 4 meses ni 4 semanas. Fueron 40 años. Tuvo la gran oportunidad de hacer grandes cosas y sin embargo no las aprovechó. Y sin embargo tuvo muchísimas caídas y muchos desaciertos. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Inicialmente él empezó bien, fíjense, fue obediente a Dios. Posteriormente desobedeció sus mandatos y fue rechazado por Dios como rey. El mismo Dios lo rechaza por su desobediencia. Él no hizo caso de los mandatos que Dios le puso en sus manos. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso, pero hay que entender que una persona que tenía la oportunidad de tener ese contacto tan directo y rechazar las órdenes directas de nuestro Padre, pues imagínense las consecuencias que no va a tener, ¿no? Entonces fue rechazado por Dios directamente, ¿no? Saúl es conocido por su conflicto con David, quien más tarde se convertiría en rey. ¿Quién sucede al rey Saúl? Pues lo sucede el rey David. Y sabemos que el rey David pues tiene una historia totalmente diferente que en su momento hablaremos de él, ¿no? Pero acuérdense que David convivió con el rey Saúl, incluso lo apacentaba, lo ayudaba en momentos de crisis, era un hombre más joven y a final de cuentas, ¿quién se quedó con ese reinado y quién hizo las cosas como realmente Dios quería que se hicieran? Pues fue el rey David. El rey Saúl se sintió amenazado por el joven David y trató de matarlo en varias ocasiones. O sea, no nada más era una situación de celos, sino que ya llegó a una situación en donde él dijo, voy a matar a esta persona porque realmente me va a afectar muchísimo. Si quieres explicar la siguiente, Tony. Voy a tomar primero lo que dijiste acerca de la autoestima. Ujú. Eh, en Primera de Samuel 15:17 dice, y Samuel le dijo a este Saúl, aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel, te envió en una misión, te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. Entonces, no obedece, no cumple con Dios. Y más abajo, a partir del 22, le hace un reclamo también Samuel, le dice, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? Esto también es para nosotros, ¿eh? Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezca su voz.
Ya vamos a hablar ahora que a partir de la próxima semana ya vamos a empezar el repaso de panorama histórico. Lo interesante ahorita es las ofrendas quemadas lo vamos a relacionar con Cristo. Era una en la mañana y otra en la tarde, poner el cordero y pum, se consumía por completo de parte del Señor. Era como un tipo como de es un holocausto para el Señor, pero privado, nada más para Él. Nadie puede comer de ese holocausto como se hace con los demás. Y ya lo está haciendo prácticamente Samuel, todavía en el Antiguo Testamento dice, tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezca su voz. O sea, la obediencia ya se está hablando desde el Antiguo Testamento más que los sacrificios, ¿sí? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer las grasas de los carneros. Sumisión en nuestro caso es lo que nos dicen a nosotros, sujétate, sométete al Señor. También sé que es se hace mucho énfasis en algunas iglesias acerca del sometimiento a tu esposo, siempre y cuando no sea una agresión hacia ti. Él debe estar sujeto a Dios, tú debes estar sujeto a Dios. Él debe estar sujeto a Cristo, tú sujeta a Cristo, porque Cristo está sujeto a Dios. Entonces, eso de que obedéceme y ese tipo de cosas no nos puede llevar a la agresión de ninguna manera. Sí está insistiendo en que sea la obediencia y cuando somos obedientes al Señor, especialmente nuestros esposos, todo funciona. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos, así por cuanto has rechazado el mandato del Señor, te ha rechazado como rey. Ahí ya el Señor está desechándolo. ¿Por qué? Porque era muy cómodo para Saúl la desobediencia. O sea, realmente más bien se protegió en la desobediencia y más adelante, aunque nosotros tenemos lo de la obediencia y lo de los sacrificios, creemos que viene del Nuevo Testamento, no, lo estamos viendo desde el Antiguo Testamento. Y después en Primera de Samuel 28 dice, entonces Samuel le dijo, hoy el Señor te ha arrancado el reino de Israel y se lo ha dado a otro, a uno que es mejor que tú. Pero aquí está hablando de Cristo. Y aquel que es la gloria de Israel no mentirá ni cambiará de parecer, porque no es humano para que cambie de parecer. Primero le está hablando de Cristo y más adelante en otros capítulos vamos a hablar ya cuando unjan a David, que todavía en el capítulo 15 no lo han ungido hasta el 16, ¿sí? Pero en este caso vemos cómo no nada más en el Nuevo Testamento se está hablando de la Trinidad, sino que todo lo que predicó el Señor Jesús y los apóstoles viene del Antiguo Testamento. Siempre voy a insistir en eso porque no existía el Nuevo Testamento cuando estaba el Señor Jesús en la tierra. Se empezó a escribir después de que Él fallece, resucita y asciende al cielo y empiezan los evangelistas, empiezan a escribir, los apóstoles empiezan a escribir también libros, escritos, etcétera. Y tenemos que unir, cada vez que hablaba Cristo en las escrituras, está hablando del Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces vamos a ir relacionando esta parte. Ahora, Perdón la interrupción, Tony. ¿Le puedes dar entrada a Mirna? Porque no se puede meter. es que no está, no me marca que esté buscando entrar. Ah, Ujú. dice Tony que no marca. Ok, que Sí, no marca su entrada. A lo su mejor entrada. está metiendo otra Ya se contraseña. la volví a mandar. La 8618330, etcétera. Ajá, Que lo vuelvas a intentar. ok. Ok, sigo con la. ¿Te pongo la que sigue? Sí, la otra lámina, por favor. Cuando nosotros, ahora sí ya, Ay. sí, ahí. Dice, aunque a Saúl se le permitía servir como rey el resto de su vida, él estaba afectado por un espíritu malo que lo atormentaba y le provocaba olas de locura. Está en Primera de Samuel 16, 14, 23. Fíjense muy bien.
nosotros nos vamos a tomar como tarea leer Job 1. Quiero que lo apunten, por favor, leer Job 1 y Job 2. Lo que me interesa a mí es que veamos cómo trabaja el Señor, cómo tienen que ascender todos los ángeles al cielo para ver a nuestro Señor. Diario le tienen que dar cuentas de lo que está pasando en el mundo, aunque Él ya lo sabe. Más adelante, mucho más adelante, nos vamos a dar cuenta que los que están controlando de parte de Dios, la naturaleza, son ángeles también, pero por el momento lo que me interesa es que sepas que llegan todos a ver al Señor y a decir, a dar cuentas, pero llega Satanás, llega Satanás, el acusador, y llega y acusa, y acusa, y acusa, y acusa, y acusa a cada uno de nosotros. Ese es su trabajo. Quiero que sepas que es un ser insignificante y que nosotros le damos el poder. ¿Cómo le damos el poder? Cuando nosotros nos apartamos del Señor, cuando nosotros precisamente desobedecemos. La insistencia de que de que estuviera en obediencia este Samuel al Señor es precisamente que controlara, en este caso, lo que le pasó contra David, la envidia. Nosotros no le estamos haciendo caso normalmente a los mandamientos. em, y el último de los mandamientos, el 10º, dice, no codiciarás. O sea, no quiere que quieras la casa ni la servidumbre de tu vecino, ni no quiere que estés pensando en lo que tienen otros, que te hace falta supuestamente tú a ti. No vale nada, y ya lo vimos, un aspecto físico, porque estamos hablando de un hombre completamente inseguro, inmaduro y muy irresponsable. Aunque en apariencia daba su fortaleza, como lo estuvo hablando esta Lupita, llegaba un punto que entraba la debilidad. Y en este caso, en el momento que está él desobedeciendo y entra un espíritu, entra en su carne el enojo contra David y anhela inclusive matarlo. Quiero que veas que los demonios no se manejan solos. El mantenernos nosotros en obediencia evita que los demonios puedan hacer nido en tu mente. ¿Dónde van a trabajar directamente? ¿Dónde van a lanzar los dardos en nuestra mente? Por eso es importantísimo ahorita con las nuevas generaciones que se la pasan en las redes, que sueltan la computadora, pero agarran el celular, y luego del celular agarran la tablet, pero luego agarran el control del teléfono. Realmente, y ahora con la inteligencia artificial va a ser más complicado, porque ya no van a necesitar pensar, sino tocar solamente para que les dé una respuesta. Dentro de esa generación estamos nosotras. Tenemos que enseñarles a que hay un parque, a que se puede salir a caminar, a que puedes respirar otros aires, porque todo lo que nos está rodeando es precisamente nos presiona a tener esos pensamientos que nos provocan a tener lo que está tan de moda ahorita, la depresión, etcétera, etcétera. En el caso de los demonios, lo que necesitan nada más es que tú externes, ay, cómo me siento deprimida, ay, cómo me siento mal, es que todo me sale mal, es que no sirvo para nada. Y ese es alimento para un demonio, porque va a insistir y va a insistir lanzándote dardos precisamente con lo que tú crees de ti mismo o crees de alguien más. Entonces, por eso nos pide el Señor que seamos también prudentes, como serpientes, no estar, nosotras hablamos luego de más,
Vamos a orar antes de salir de la clase para estar orando que tengamos mayor prudencia, seamos más inteligentes en lo que nosotros estemos externando. ¿Sí? ¿Qué pasa con los ángeles? Nosotros, cada familia le hemos dado derecho legal a Satanás, desde Adán y Eva, ¿ok? Nosotros mandamos una oración, hace poco la mandó Mirna. Por favor, si la pueden copiar, si la quieren inclusive en WhatsApp para que la puedan imprimir y todo, vienen todas las áreas de nuestra vida y de nuestra familia en la que nosotros debemos estar muy al pendiente, la espiritual, la emocional, la física, la relacional, la material, ¿sí? Y en todas estas áreas, porque tenemos que aprender a romper con todas las maldiciones generacionales, ¿sí? No estoy diciendo que lo hicieron a propósito. Inclusive nosotros tampoco hemos hecho algo a propósito contra nuestros hijos pensando, sí, lo que yo quiero es voy a hacer esto para amolarme a mis hijos y a mis generaciones futuras. No, no, no. Lo que nos tocó vivir a cada quien, te lo suplico, entiéndelo. Pudo haber sido un tormento, pudo haber sido aterrador y nuestros seres queridos seguramente están pasando por situaciones muy fuertes. Es, Están siendo preparados para un ministerio. Están siendo preparados para ayudar a otros. Por eso no es enojarnos con ellos, sino orar por ellos. No entrar en su juego de depresión. Luego nos arrastran ese dolor que están cargando o nos provocan también malestar. Entonces vamos a ser más inteligentes espiritualmente porque están siendo preparados para manejar ministerios más poderosos de lo que se hayan dado a nosotros, porque las generaciones futuras necesitan gente espiritualmente con poder, ¿sí? Entonces, eso tenemos nosotros que entenderlo y dice que los últimos años de Saúl fueron profundamente trágicos, ya que soportó periodos de profunda depresión maníaca, ¿sí? Sin embargo, un jovencito que trajeron de la corte del rey llamado David se convirtió en la influencia que aliviaba al atribulado rey tocando música que temporalmente restauraba la cordura del rey. Acuérdense que este David era salmista. David, cuando lleguemos a él, él lo que hacía a través de su canto era adoración a Dios, porque los demonios no se van por la música, ¿ok? ¿A qué me refiero? Tú vas a una fiesta, ponen música de todo tipo, pero ahora la música tiene una influencia demoníaca muy fuerte, especialmente la que escuchan ahora los jóvenes, ¿sí? Entonces, lo que debió haber tocado este muchacho, David, es prácticamente salmos, que hacían que se retire el enemigo. Cuando sientas opresión en casa, cuando no puedas controlar tu mente, porque lo que tenemos que salir es, salte de ahí. O sea, tú mismo, cuando ya estás cayendo en tiqui, 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 el mismo pensamiento, el mismo pensamiento, tú te tienes que hacer el esfuerzo. Dios no lo va a hacer por nosotros. Él ya fue a la cruz. Ahora nos toca a nosotros hacer lo que le dijo a Josué, que se esfuerce, que sea valiente, que no tema, ni desmaye porque el Señor está con él. Tenemos que hacer? Sujetar nuestros pensamientos y llevarlos cautivos a la obediencia, ¿sí? Dice que Saúl tenía una profunda desesperación al silencio de Dios del Señor. ¿Qué hace cuando nosotros estamos en pecado? Hay ausencia de Dios. ¿Qué hace con las personas que no han recibido a Cristo? ¿Qué pasa con ellas? Las personas queremos llenar ese vacío que lo tenemos ya de manera natural. Desde que nosotros nacimos, el Señor nos dejó ese vacío. Está a propósito, se llama vacío espiritual, se llama muerte espiritual. Nació esa situación cuando Adán y Eva pecaron y cuando los saca del paraíso, van con muerte espiritual y también propensos a una muerte física. Claro, vivieron casi 1000 años, ¿verdad? Pero sí se iban a morir, ¿ok? Entonces,
¿Qué hay que hacer con esos vacíos espirituales? Exactamente acercarse a Dios, aprender de su palabra, pero por favor, tenemos que servirle. Si tú no sirves, cristiano que no sirve, no sirve. Te quedas bloqueado. Es lo que nos enseñaron del vaso medio lleno y el vaso completamente lleno, en donde pone el Señor algo más. Tienes que fluir y cuando tú fluyes, cuando tú das a los demás, empiezas a emanar, empiezas a fluir y el Señor puede darte más, ¿sí? Su necesidad de respuesta de alguna guía en medio del caos terminó el destino de todo un reino. ¿Por qué? Porque buscó nuevamente lo que él inclusive había corrido, ¿no? Fue a buscar una medium. Hay versiones que te van a decir, sí, sí era Saúl, sí habló con Saúl, con el espíritu Saúl, de Samuel, sí habló con el espíritu de Samuel, otros te van a decir, no, no era Samuel. ¿Por qué? Porque no, un espiritista, no, una medium, no lo puede hacer venir. Entonces, em, no quiero entrar en ese conflicto. La verdad es que no valdría la pena porque se convierte esto en un debate. Y después del lado derecho que se ve un poco oscuro, Lupita, Te lo Mirna. leo. Dice, el Sí, por Señor favor. rechaza a Saúl al enviarlo a destruir a los amalecitas y no obedecer. Samuel le dijo a Saúl, ¿qué le agrada más al Señor? La obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que la grasa de carneros. Así es. Hay una escena en donde lo están mandando y a destruirlos. Y es muy fuerte esa escena porque el Señor está pidiendo que ve ahora y destruye. Estoy en Primera de Samuel 15. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek. Recuerda que es la nación que después de que están saliendo de Egipto, se va contra los más débiles, los secuestra, los mata, eh, los hace trizas al pueblo de Israel, a las partes más vulnerables que ya iban muy cansados, ¿sí? He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. O sea, tenía que ser erradicada esa nación. El Señor sabía que hasta el futuro de hoy, 7 de octubre, hasta el futuro de hoy, ya casi 7 de agosto de 2024, el espíritu de Amalek, que es el nieto de Esaú, hermano de Jacob, hermano de Israel, los iba a perseguir. A lo mejor nosotros no, cuando estamos leyendo esto, la verdad es que qué grueso, como a los bebés, ¿no? ¿Cómo el Señor quiere que a esos bebitos, ¿sabes? Cuando lleguemos a la reina Esther, te vas a dar cuenta que este rey Agag, tráiganme al rey Agag, dice en 15, en 1 Samuel 15, 32, y tráiganme al rey Agag, y Agag llega como contento, Agag el amalecita, y Samuel es el que le entierra el cuchillo, la espada de Samuel, de Saúl y lo mata. Samuel mata al rey Agag. Sin embargo, cuando llegamos con el rey David, vamos a ver que todavía hay amalecitas. Y cuando lleguemos a la reina Esther, hay amalecitas. Y de la reina Esther vamos a llegar a la Segunda Guerra Mundial y va a haber amalecitas, que son los generales nazis. Lo vamos a comprobar, ¿ok? Y llegamos al 7 de octubre y el primer ministro, Netanyahu, dice, el espíritu de Amalek otra vez nos persigue, ¿sí? El mundo no lo entendió, pero como nosotros estamos aprendiendo de las escrituras, nosotros sabemos que cuando Dios da una orden, quiere que obedezcas. Y es muy probable que no nos, pues la verdad es que no quisiéramos en algunas ocasiones, se nos hace como, ay, es que mejor, y nosotros vamos controlando la situación. Yo sé que es muy complicado y me costó a mí mucho trabajo también
soltar a nuestros hijos y decir, Señor, realmente ni son míos, ¿no? Son tuyos y bueno, ya hasta después le decía yo al Señor, no, hombre, hasta yo los estoy echando a perder, perdón, ¿no? Pero me costó, me costó la vida, me costó años de oración, me costó mucho que hoy procuro y he prometido, no voy a volver a permitir que nada me robe el gozo, no porque me quiera mantener alegre, contenta, lo que sea, no. Cuando tú te mantienes en gozo, decides mantenerte al gozo, según, no importando lo que estés escuchando, ¿eh? No importando la situación de la circunstancia tan brutal. Quiero que pienses en el pueblo israelita. Les vamos a mandar misiles en el celular. Métanse a sus búnkers, a su cuarto de seguridad. Acabo de mandar un video, lo voy a mandar también al grupo de Panorama, en donde están diciendo un búnker tremendo que ocupa no sé cuántos kilómetros, es anti cosas nucleares, ajá. Y salen al otro día, ¿y qué hacen? Hoy estaban en el mar, se van, van de compras, trabajan, están decididos no demostrarle al enemigo, fíjate bien, tómalo para ti, están decididos a no demostrarle al enemigo que le tienen miedo, que creen por completo en Dios, en ese Señor todopoderoso y eterno que es dueño de todas las galaxias y el universo, ¿sí? Yo estoy dispuesta a hacerlo. Me costó mucho, ¿por qué? Porque siempre también fue una mujer controladora, ¿ok? Y entiendo cuando como veo que vamos batallando y otra vez yo empiezo a batallar y todo. Te lo pido de favor. Necesito que entiendas que si te mantienes en gozos, el enemigo se va. Tú estás contenta, tú estás en fe, tú estás en gozo. Señor, no sé cómo lo vas a solucionar. Me ha tocado inclusive, si se me ha descompuesto la lavadora detrás de decir, Señor, otra vez, se me descomponía, se me descomponía, se me descomponía y me ponía muy nerviosa porque venía mucha gente a tomar clase aquí. Hasta que dije, Señor, no, estas son tus máquinas, te agradezco muchísimo, no vamos a usar desechables porque soy ecologista, yo te bendigo, Señor, por el respeto a la naturaleza, nunca más se vuelve a descomponer. Entonces, quiero que voltees tu actitud, quiero que la endereces, que te enfoques al Señor y que hagamos lo que vamos a aprender la próxima semana con el rey David, alabar y adorar al Señor en medio de la prueba. Ya tienes ahorita como tarea ir leyendo los salmos y vas a ir escogiendo los que como oración te quedan muy bien a ti y a tu familia. ¿Algo más, Lupita? Nada más leer la parte final donde dice Saúl tenía una profunda desesperación al silencio de Dios. Ajá, eso es, no hay respuesta, ¿por qué? Porque no puedes escuchar a Dios cuando estás aferrado a tu pecado. Tú sigues en la misma y tratas de poner muchos pretextos. Cuando nosotros topemos con alguien que esté en esa situación, necesitamos estar orando. Mucho por la persona, su corazón, su mente y cambios de actitud, necesita la gente cambios de actitud porque también tenemos un ego muy marcado, ¿no? Es decir, o sea, me equivoqué, ¿no? Y también yo quería, si me permites, contribuir, Tony, Sí, claro. en decir que todo esto que estamos poniendo de que el mismo rey Saúl buscó brujas, buscó cosas que no eran correctas, fue porque precisamente empezó a haber un silencio de Dios porque Mm, él desobedeció. No es porque Dios no le quisiera hablar, el que se alejó primero fue él. Entonces, ¿qué pasa cuando los seres humanos comunes y corrientes como nosotros nos alejamos de Dios y luego decimos es que Dios no nos contesta? ¿Qué buscamos? Cartas, buscamos cosas de las estrellas, buscamos que si el universo, buscamos 3,000 y 4,000 diferentes teorías o gente muy conocida de ustedes seguramente que hace cosas que no son precisamente correctas ni agradables a Dios, pero es porque nosotros provocamos que hubiera este silencio de Dios. O sea, a lo que quiero llegar es que uno no tiene comunicación con Dios cuando uno cerró primero la comunicación con Él.
No sé si estoy correcta, Tony. Sí, no, sí, 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 estás bien. Inclusive, es un ejercicio, estamos aprendiendo. La verdad es que estamos aprendiendo y la ventaja es que nos estemos apoyando uno a otro, ¿no? Porque así Jesús mandó a los apóstoles, los mandó en equipo, los mandó de dos en dos, ¿sí? Precisamente para que se apoyaran y no estuvieran solos. Porque el que estaba medio, el otro lo tiene que El levantar. otro lo Y levantaba. era que nos acordáramos de Pablo y de Silas en el calabozo, porque no eran cárceles, eran calabozos, eran catacumbas y Ok. tenían cadenas puestas. O sea, prácticamente estaban en un atolladero, en un gravísimo problema. ¿Y qué empezaron a hacer en medio de la prueba? A alabar y adorar a Dios. Es lo que David estuvo haciendo cuando Saúl estaba atormentado. Pero Saúl empieza a perseguirlo, entonces ya no puede, ya no hay posibilidad de que siga recibiendo alabanza y adoración para sentirse bien. Sí, entonces hizo que David huyera. Y en este caso, aunque alguien, por favor, nos haga que nos vayamos, en la intimidad sigamos orando por la persona. Quiere decir que está en un gran tormento, ¿sí? No Ok. podemos decir, ay, no, es que no me escucha porque no sé qué, todo el tiempo lo mismo, me contesta igual. Está siendo probada esa persona terriblemente, ¿sí? O está en angustia. Ok. Continúo entonces. Empiezas, Mir. Sí. Saúl fue el primer rey de Israel. Dios y el pueblo lo eligieron, pero fracasó tremendamente porque carecía de confianza en sí mismo y en Dios. Saúl fue un personaje muy complejo, quien en ocasiones suscita nuestra comprensión. También fue la causa de sus propios problemas, en especial porque trajo aflicción a sus seres queridos. Saúl, hijo de un terrateniente adinerado, llegó a ser rey de manera inesperada y a regañadientes. El pueblo había pedido un rey que los ayudara a pelear sus batallas, por lo que se alegraron con Saúl, quien era tan alto que los demás le llegaban al hombro. Sin embargo, los problemas militares de Israel eran abrumadores y Saúl no era un líder militar seguro de sí mismo. Si no hubiera sido por el profeta Samuel y por Jonatán, hijo de Saúl, su reinado hubiera sido un desastre. Eh, yo quisiera hablar de Jonatán. Si se fijan, es una familia completamente común, ¿sí? En este caso, el papá está fallando, pero el hijo es un hijo excelente. Eso sucede Jonatán era amigo de David, ¿no, Tony? y se querían muchísimo. Y Jonatán va a tener un hijo que se llama Mefiboset y es el que David va a acoger y se lo va a llevar inclusive a comer a su casa. Quiero hacer otra observación. Nosotros cuando estamos en guerra espiritual, yo tenemos por ejercicio decir, te reprendo en el nombre de Jesús. Y no, no, yo no dudo que tenemos autoridad, ¿eh? Al contrario, tenemos autoridad hasta sobre la naturaleza. Inclusive dice el Señor que si tuviéramos que tenemos ya nos pusieron una fe del tamaño de una semilla de mostaza y si conocen la planta de mostaza crece de una manera gigantesca, ¿sí? Moveríamos montañas. No está hablando de algo físico, como una montaña, sino de unos problemas brutales. Lo que quiero que nos enfoquemos un poco mejor en lo que es reprender, porque ahorita vamos a orar nosotras como grupo para renunciar a todas las cosas que nos han dejado nuestros ancestros y los intentos que ha querido hacer Satanás en Judas, que Judas es un capítulo antes del Apocalipsis. Judas dice, yo Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago, no está diciendo directamente que es hermano de Jesús, pero Santiago es el del libro de Santiago, también del Nuevo Testamento, es el hermano de Jesús y Judas es hermano de Jesús. ¿Se acuerdan que hay una escena en donde dicen, tu madre y tus hermanos
pues lo están buscando, ¿no? Hay hay una otra escena en donde los hermanos lo querían despeñar, o sea, Jesús no le fue bien con su familia también era una familia disfuncional, ¿sí? Nadie es profeta en su tierra. Sí, y tampoco pudo, fíjate, y tampoco pudo hacer milagros suficientes o como no lo sea en otros lugares como en Nazaret. Sí, no, ¿por qué? Porque no tenían fe, porque pues era nada más para ellos el hijo del carpintero, no que sus hermanas son las que convivían con nosotros, ¿no? Una de ellas se llamaba Abigail. Judas, eh, em, no está diciendo directamente que es hermano de Cristo, pero sí de Santiago que es hermano de Cristo. Les escribo esta carta a todos los que han sido llamados por Dios Padre, quien los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo. Pero en Judas 1:9, pero ni siquiera Miguel, Miguel es un arcángel. Miguel es el arcángel protector del pueblo de Israel. Lo vamos a ver con el profeta cuando llegamos al profeta Daniel. Miguel es el que ahorita en la guerra espiritual que hay como de costumbre en la zona de Israel, es el que ahorita nos requiere de las oraciones de los santos para dar mayor poder y pedir, digamos, Señor, manda ángeles a proteger a tu pueblo, uno de los ángeles más poderosos, pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo, que el Señor te reprenda. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Quiere decir que muere Moisés, baja el Señor, baja Miguel inmediatamente por el cuerpo de Moisés y el diablo quiere arrebatar el cuerpo de Moisés. Si el diablo hubiera poseído el cuerpo de Moisés, imagínense el poder que hubiera tenido, como lo va a tener en el tiempo del anticristo. Este es como un ejemplo de lo que va a haber con el anticristo, porque al anticristo lo van a matar y el anticristo va como a resucitar, ¿sí? Va a ser como si fuera un tipo de Cristo, va a imitarlo, ajá. Lo que pasa, lo que a mí me interesa ahorita es que te enfoques en que el Señor te reprenda. Espíritu de odio, de fornicación, de adulterio, de juego, de maldición generacional que hayan puesto nuestra familia en nosotros, espíritu de lesbianismo, de homosexualismo, espíritu de falta de dinero, de riqueza espiritual, de salud física y emocional, que el Señor te reprende en el nombre de Jesús. Quiero que nos enfoquemos más a lo bíblico, ¿sí? Entiendo que tenemos el poder, sí, sí lo tenemos, pero si lo reprende Jesús, si lo reprende Dios, es más efectivo, ¿ok? Quiero que no se te olvide tampoco que debes recurrir a la sangre de Cristo. Señor, cúbrenos con la sangre de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús, cúbrenos con la sangre de Cristo. Tiene que huir Satanás por eso. Entonces, en el momento que estemos en una situación adversa, entonces, Señor, cúbreme con la sangre de Cristo. Cúbreme con la sangre de Cristo en el nombre de Jesús. A mí me ha tocado escuchar amiguitas que van en el tráfico, les chocó a alguien, y en lo que dijimos, hicimos y gritamos, hicimos. Ahora se acerca la gente, se acerca más a tu coche, más agresiva. Entonces, ponte a orar, Señor, cúbrenos con la sangre de Cristo, bendícenos, que estemos tranquilos, que llegue a tiempo el de la aseguradora, etcétera, etcétera. ¿Y qué va a pasar? La escena, quiero que entiendas la escena del hecho de que Saúl quiere ir a matar a David. David va y se esconde con este Samuel. Y no dijeron, y agarremos y con los guerreros. Perdóname, David ya empezaba a tener un ejército brutal. No sé si has ido leyendo qué bárbaros, ¿sí? Pero se esconde solo. ¿Y qué empieza a hacer Samuel? ¿Y qué empiezan a hacer los profetas o los seminaristas de ese tiempo? Empezaron a adorar y a alabar a Dios y a cantar y a orar y todo. ¿Y qué pasó con Saúl? Le bajó al ritmo del enojo
y quedó hasta rendido, tirado, desnudo a los pies de Samuel, pero profetizando, o sea, predicando la palabra del Señor. Entonces, tenemos que ser más inteligentes que Satanás. Sí, Satanás conoce la historia hace miles de años. Satanás nos ha visto actuar como seres humanos hace miles de años. Entonces sabe perfectamente bien qué locura o qué burrada se nos va a ocurrir. ¿Sí? Satanás nada más puede estar, escúchame bien, nada más puede estar en Medio Oriente. No es omnipresente. Nada más puede estar en un solo lugar. No es como Dios. Él debe estar en Israel, entre Turquía e Israel, porque cuando lleguemos a Apocalipsis, vamos a ver que en una de las iglesias dice, este es el trono de Satanás, de las iglesias de Apocalipsis, ¿sí? Entonces, él está allá, pero los demonios a los que les dimos la oportunidad de manera generacional y nosotros mismos, que tienen derecho legal, ahorita los vamos a reprender. ¿Está bien? Ujú. Entonces, Ok. Satanás no es omnipresente. No, no, Satanás nada más puede estar en un solo lugar. Ok, Y obviamente está muy ocupado ahorita, en Medio Oriente. en Medio Oriente, ¿sí? Exactamente. Que normalmente está ahí, Lupita, porque lo que quiere es destruir al Claro. pueblo de Israel, ¿sí? Muy bien. Pongo la Entonces, siguiente. ujú, La leo, Tony, ¿y tú le explicas? sí, ujú. Saúl ofendió a Dios al hacer juramentos impulsivos durante tiempos de guerra y cuando en lugar de esperar a Samuel hizo sacrificios cerrados ante la batalla. Eso lo podemos ver en Samuel 14, del 16 al 46 y en Samuel 13, del 7 al 14. También desobedeció las órdenes de Dios de destruir a toda la gente y el botín de los amalecitas, lo que ya mencionó Tony. Esto está en Samuel 15, 1:35. Dios decidió reemplazarlo como rey y envió a Samuel a ungir a David. Saúl le tuvo mucha desconfianza a David, aunque era un siervo más leal y el mejor amigo de su hijo. El reacio rey llegó a ser un déspota y se aferró al poder a toda costa. Invirtió mucho tiempo y esfuerzo en perseguir a David buscando matarlo. Saúl fue herido en una batalla contra los filisteos y luego se echó sobre su propia espada como resultado del juicio de Dios. Aunque David había pasado mucho tiempo huyendo de Saúl, honró al primer rey y a su hijo Jonatán con un canto fúnebre conmovedor. Esto lo pueden ver en 2 de Samuel 1, del 17 al 27, en 1 de Crónicas 10, del 1 al 13, y en 1 de Samuel 31. Ok. Em, lo que me interesa de que es lo último. Saúl fue herido en una batalla contra los filisteos. Ok. Filisteo significa invasor. Ellos vienen de una isla después de Chipre. Perdón que no me acuerdo ahorita muy bien el nombre, pero ahorita que recuerde se los doy. Quieren ir ellos a Egipto y en Egipto no los aceptan. Es gente gigante. Es gente, como en algún momento también hemos leído, uno de ellos tiene 6 dedos en cada mano y en cada pie. Em, es gente diferente por su altura. No estamos hablando de la altura de Saúl, sino realmente gente gigantesca de 3 metros. Vamos a llegar a un punto en donde vamos a leer ya con los temas de David, en que hay un rey en el que su cama tenía que medir 4 metros porque era terriblemente gigante, ¿sí? 4 metros de largo. Hoy, esa zona de Ashdod, bueno, está la zona de Gaza. Desde este tiempo se llama Gaza, los filisteos llegan a Gaza y está rodeada de un lugar que se llama Gad, Ecrón y Ashdod.
esos ahorita están ocupados por judíos, curiosamente, pero Gaza está ocupada por gente que se dicen palestinos y se aferran a que les digan palestinos y la gente les dice palestinos y nosotros también. Y significa invasores también. ¿Sí? Entonces, ni siquiera se han tomado la molestia de saber por qué los británicos pusieron ese nombre, inclusive lo pusieron porque llegaban los judíos y ya lo veremos ya con más calma, pero los filisteos los vamos a ir viendo. Si tú ya fuiste leyendo la lectura de Panorama Histórico, vuelven a reaparecer, por ejemplo, en Primera de Crónicas 4, batalla contra gigantes filisteos, y ahí viene la descripción de quiénes son, y en Segunda de Samuel 24 también, ¿sí? Ahora, dice, y luego se echó sobre su propia espada como resultado del juicio de Dios, no lo quiso matar, tenía miedo de los filisteos y no lo quiso matar su escudero, entonces él se lanza sobre su propia espada y bueno, evidentemente quedó en condiciones terribles, pero sus 3 hijos también ya estaban muertos. Aunque David había pasado mucho tiempo huyendo de Saúl, honró, fíjense muy bien. Nosotros llega un punto en donde queremos desaparecer a alguien, ¿sí? En donde, cómo nos hizo daño, como esto, como el otro. Y te digo nosotros, porque yo estoy incluida en que a veces nuestros sentimientos, híjole, nos rebasan. Pero nunca se le olvidó a este David que Saúl era el ungido del Señor. Samuel lo ungió. ¿Dónde se unge? En la cabeza, como a las ovejas. Los reyes fueron ungidos con aceite de oliva, ¿sí? David ya estaba ungido, estuvo reinando 7 años en Hebrón, mientras en el resto de lo que era Israel estaba reinando Saúl y siempre le dio su lugar. Al igual que a Jonatán, con un canto fúnebre que está muy lindo. Sí, espero que no te lo pierdas en Segunda de Samuel 1:17 al 27. Lo que me interesa es llegar ahorita a Primera de Crónicas 10 del 1 al 13. Nada más voy a decir una pequeña porción. Ambos, Primera de Crónicas 10:1-13 y Primera de Samuel 31, hablan del mismo tema. ¿Te acuerdas que estamos leyendo Primera de Crónicas y Primera de Samuel, Segunda de Samuel, y ya estamos entrando a Segunda de Crónicas? Y que son libros que tienen el mismo tema, pero se están enriqueciendo el uno al otro. No es posible que se hayan conocido los autores porque tienen 500 años de diferencia, ¿sí? Entonces, por eso en Panorama Histórico se lee en orden cronológico y se van uniendo todas estas partes porque luego hay gente que te dice que la Biblia está equivocada. ¿Qué hay de diferencia Primera de Crónica. Samuel. en Primera de Samuel 31:8 dice, al día siguiente, cuando los filisteos salieron a despojar a los muertos, encontraron el cuerpo de Saúl y de sus 3 hijos en el monte Gilboa, entonces le cortaron la cabeza, ¿ok? Y le quitaron la armadura, luego proclamaron las buenas noticias de la muerte de Saúl en su templo pagano y la gente y a la gente en toda la tierra de Filistea. Pero no dice que templo pagano. En Primera de Crónicas 10 dice que en el templo de Dagón, que en el templo de Ashtoret. Sí, esa demonia, esa demonia la vamos a nosotros. ¿Astarte es igual? Astarte o Astoret es lo mismo, pero es una cosa brutal esa demonia, ¿sí? Em, y pusieron su armadura en el templo de Ashtoret y colgaron su cuerpo en la muralla de la ciudad de Betzán. Entonces, ¿qué diferencia hay entre estos dos capítulos, en Primera de Samuel y en Primera de Crónicas? Es que están mencionando en el templo de
de Dagón, ¿sí? Dagón es el dios que es un pescado. Con todo respeto, ya se los he dicho, en la Iglesia Católica lo que utiliza, la mitra que utiliza el Papa es el hocico de Dagón, ¿sí? Lo vamos a ir viendo con calma, lo vamos a ir desenmascarando también, para que vayamos aprendiendo, no para criticar a nadie, para poder compartirle y explicarle cómo sabemos y de dónde salió, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta? Creo que ya terminamos. Yo nomás saber por qué era pescado. No sé, ellos, acuérdate que todas las imágenes, que las imágenes prácticamente el hombre las va elaborando, Lupita. ¿No hay una razón? No. Las van elaborando, las van decidiendo. No sé, los que tienen pues el espíritu de adivinación, el espíritu de... ¿Sabes por qué? Porque yo en lo personal tengo dudas de, ahora que estábamos viendo lo de las Olimpiadas, ¿por qué siempre poner con el enemigo o el diablo o como quieran llamarle al becerro de oro? ¿Y por qué cuando habla uno de, bueno, sabemos que Jesús es el león, ¿no? El león de Judá. precioso, el león Sí, sí, precioso, el león de Judá. Pero como que se usan siempre las analogías con los animales. Entonces, sí. ¿por qué unos buenos y otros malos? ¿Por qué el pez es malo y el toro es malo y el león es bueno? Yo creo que Y, es como lo uses, ¿no? Yo creo o que sea, más bien es como lo uses, porque nosotros, o sea, estamos ahorita hablando de Dagón, pero también estamos hablando de que el Señor era pescador de hombres y usamos el símbolo del pez, así es, ¿ok? así es. En el alfabeto hebreo, el Aleph es un símbolo, una A como acostada, y el símbolo que le corresponde a lo que ellos le decían, ah, era un animal de servicio y era un toro. Exacto. Ajá. Entonces, yo creo que es como tratan de boicotear o tratan de ridiculizar la imagen del Señor, es Como que muy, tratan de imitar, ¿no? así es Que por siempre. ejemplo Dios es un pez en el buen sentido de la palabra y ¿Mm? por el otro lado Dagón también es un pez. Sí, claro. Inclusive cuando ellos están en Egipto, están levantando, en una de las plagas, el Señor destruye todo el ganado, ujú, porque adoraban al ganado. Claro, Y están ya Moisés recibiendo las tablas y lo primero que hacen es un becerro de oro, exacto. ¿sí? Y para empezar a adorarlo, ¿por qué? Porque era uno de esos dioses. Las plagas de Egipto son la burla de Dios a cada uno de sus dioses. Pero Ajá. O la estrella de David, ¿no? También, Tony, que la estrella satánica es al revés. no, pero la estrella de satánica tiene Tiene, tiene más picos. Pero tiene además cinco. está volteada, o sea, como que Sí. también el 6, el 7, o sea, Eh, como que es eh, una falsa imitación, como sí, los chinos. sí, como todo lo chino, es lo que va a hacer el anticristo. Exactamente, le van a matar, va a resucitar, va la gente, wow, imagínate qué milagrazo. Ese tipo de cosas va a hacer que la gente se emocione. Fíjate cómo están ahorita todas las películas, todo es así como muy emocionante, ya no hay nada que te sorprenda, ya no te sorprende nada. Entonces, hubo un culto hace 1 o 2 años en Inglaterra, en los juegos, son un tipo de juegos antiguos en donde también participó Israel e hicieron para el festejo y todo un toro, un becerro gigantesco y hay una mujer que iba arriba de ese toro, dominándolo, controlándolo. Se hicieron todavía, había cartas, y se mandaba todavía por correo muchas cosas. Hicieron timbres
el timbre postal tenía esa imagen para la Unión Europea. Wow. Ahora. Entonces, llega un momento en donde no nos sorprende que pasó en la inauguración de las Olimpiadas. Nos ofendió, pero no nos debería nada más ofendernos. Tenemos que estar orando y reclamando bendición para nuestra familia. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? No, pongo la última. Bueno, la última es orar. Orar, Saúl fue pedido como rey por su pueblo. Recuerden que fue el primer rey, fue de la tribu de Benjamín y es porque el pueblo le dio la espalda a Dios. Sale la monarquía, digo, la teocracia, su rey era Dios. Ahora querían parecerse a todo el mundo, ¿sí? Y eso, a partir de ahí, les ha ido muy mal, ¿sí? Les Aunque Samuel les explicó todo, ¿no? Todo lo que se iba a venir, que todo. Dios le dijo. Todo, inclusive en los primeros 5 libros de la Biblia, no me acuerdo en cuál, viene, si alguien, y en el momento que pongas un rey, no puede llenarse de mujeres, de riquezas, de caballos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, es una advertencia, fueron advertidos, están siendo advertidos al día de hoy, tienen que hincarse, regresar a Dios, ¿por qué? Porque la mayoría de ellos son ateos, ¿sí? La mayoría de ellos pueden querer mucho a su país, pero son ateos. Muchos de ellos están en contra por completo de que se vuelva a levantar el tercer templo. Ha habido grabaciones, videos en donde dices que son gente que protege a los animales, ¿no? Entonces, es una locura que otra vez vuelvan a iniciar los sacrificios de animales como se hacían en el tabernáculo. No se han dado cuenta que ese es un proceso para amar a Dios, para adorar a Cristo, pero ya fue derramada la sangre del Señor, ¿no? Entonces, a mí me ha llamado tanto la atención. Qué interesante, claro, estar allá debe ser un poquito más complicado porque aunque tengan muchos nervios y todos se levantan, acuérdense en la actitud. Te levantas y no le permites a tu mente ni al diablo hacer nido en tu cabeza. No lo puedes permitir porque te vienen las enfermedades, el dolor, el cansancio. No, estamos en permanente angustia, ¿sí? Y tenemos que ser libres. Tenemos que ser libres por la sangre de Jesús, pero el que se tiene que aplicar es uno mismo. Cristo ya fue a la cruz. Ahora muévete, activa tu fe, ¿no? Entonces, eso no le pasó a Saúl, le va a pasar a David, pero David, en su alabanza y todo, a pesar de sus graves errores, vamos a ver que no dejó de adorar a Dios y Dios no dejó de bendecirlo. Y un punto nada más, Tony, que lo estudié en algún, no sé en dónde, pero lo estudié. Si me equivoco, corrígeme, que el diablo siempre imita todas las cosas que hace Dios. Por ejemplo, lo de los sacrificios que hacen en los grupos estos de misas negras y eso, y hacen sacrificios al diablo, es porque precisamente desde el tabernáculo se le ofrecían animales al Señor. Entonces, es como copiar lo que se hacía para Dios, también el diablo quiere que se lo hagan a él. Sí, sí, Entonces, claro, hay que tener mucho ojo, porque eso de los sacrificios, que la gente no sabe mucho de eso, pero hoy en día hay sacrificios humanos ofrecidos a la Santa Muerte, por claro, ejemplo, y claro. están haciendo un símil de los sacrificios que se hacían de los animales ofrecidos a Dios, por ejemplo, en el tabernáculo. El problema con lo de las drogas, precisamente todos los narcos están dedicando su trabajo a la muerte. Exacto. Los grupos terroristas también son pro muerte. Eh, Cuando ellos están haciendo también todos esos sacrificios, están entregando a sus clientes a la muerte.
Entonces, la guerra espiritual es terrible, Pero es terrible. una copia, ¿estás de acuerdo? O sea, está copiando el diablo lo que se Así es, hacía para el Señor. así es. ¿Sí me explicó? Porque yo siempre dije, bueno, ¿por qué en el Antiguo Testamento siempre se pedían sacrificios? Bueno, pues porque así lo pedía Dios Padre, ¿no? Y Ujú. quería sacrificios, quería holocaustos y quería que mataran animalitos y lo que sea. Pero ahora en el 2024, pues también matan animalitos y matan niños y matan mujeres y matan lo que sea, pero es Ujú. un símil de lo que se hacía antes, ¿no? También en ofrenda a su Dios, pero que en este caso es otro, ¿no? Ahora, la situación es que lo que están buscando es derramar la sangre y ya sabes que en la sangre está el alma. Está el alma, claro. Están peleando nuestra alma. Es lo que le interesa a Satanás, es tu alma. ¿Sí? Exacto. Entonces, y el plato fuerte son los judíos y nosotros. Sí, e inclusive ahorita vociferando estas gentes de Irán, etcétera, etcétera, vamos a bombardear y no vamos a cuidar ninguna mezquita y ninguna iglesia evangélica. Nosotros tenemos que estar levantando mucho, mucho la antena y no dejar de orar hasta que veamos milagro tras milagro y reclamando la bendición sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Por qué? Porque sabemos que el tiempo está más que cerca, ¿no? Entonces, sí está más que cerca, pero evidentemente ya está escrito, digo, estamos mal si no lo estamos nosotros poniendo Exacto. nos estamos alistando, ¿no? Muy bien. Pues Pues vamos a listo, orar. vamos a orar. Señor, gracias. Gracias te damos, Rey de Reyes, por las bendiciones tan grandes que nos has dado. Y hoy, Señor, conociendo a un personaje tan importante, Dios de mi vida, el primer Rey de Israel, el primer ungido de tu parte, mi Señor, el que al final de la jornada, Padre mío, no calificó. Nosotros te agradecemos enormemente, Dios mío, porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo, especialmente ahorita. Pedimos, Señor, que nos cubras con la sangre de Cristo y que cubras, Padre Celestial, también a las personas que acaban de salir del grupo, especialmente a Alexandra, Señor, a sus familias, a la nuestra, Señor, a nuestros esposos, a nosotras, a nuestros hijos, Señor, nuestros nietos y nietas, nueras y yernos, hasta 1000 generaciones de los que te amamos. Señor, gracias por ponernos también la armadura de Cristo, Padre Celestial. Estamos tomando ahorita autoridad, mi Señor, dándote las gracias, Padre, porque sabemos que ser hijos tuyos es mantenernos en el poder. Necesitamos, Señor mío, que nos ayudes a mantenernos en gozo, en alegría, Padre, a pesar de lo que estemos oyendo, a pesar de lo que escuchemos, a pesar de que en casa, Padre mío, todavía exista algo que desestabilice, Padre, no lo permitas en el nombre de Jesús. Te estamos agradeciendo, Padre Celestial, por el sacerdocio de nuestros varones dentro de casa, Sí, de la Señor, casa de nuestras hijas, Padre Santo, por favor. y también, Señor, de nuestros hijos, ellos y sus varones, Padre mío. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tomes en cuenta nuestra oración. Sabemos que estás aquí presente y que tomes autoridad, Padre Celestial, y sacudas aquellas cosas que siguen siendo para ellos normales en su vida, mi Señor, en las que no deberían de vivir así. Te pedimos corrección en amor para cada uno, mi Señor, y te suplicamos, Dios de mi vida, que los ayudes a mantenerse cerca de ti. En este momento, Señor, estamos tomando autoridad porque sabemos que estamos, tanto nosotros como cada miembro de nuestra familia, no importando lo lejos que estén, Señor, que están cubiertos con la sangre de Cristo y nosotros también, Señor. Y estamos en este momento, Señor, dándote las gracias porque podemos romper por completo con toda situación generacional, Señor, Sí, toda Padre Santo. línea de maldición, Padre Celestial, que haya venido en contra nuestro y de nuestra familia, Señor. No lo aceptamos en el nombre de Cristo En Jesús. el nombre de Cristo No Jesús. importando, Señor, cómo se llamen esos demonios, Señor, en este Oremos, momento Padre te Santo, en pedimos que los el nombre de reprendas, Jesús. Padre Celestial, que les recuerdes que estamos cubiertos con la Sí, sangre de Cristo y nuestros hijos y sí, nuestras hijas Señor. también. Que en este Cúbranos, momento, Señor. Padre Celestial, toda la miseria espiritual sale de nuestra familia, Sal de nuestra sale de familia, nuestros hogares, Señor, en sal el de nombre de nuestros Cristo hogares, Jesús. Señor. Y nos levantamos todos con fuerza y con poder, Sí, Señor, Señor, sabiendo, Padre, que cada uno de nosotros va a ser corregido en amor por ti, enseñado por
ti, Dios de mi vida. Te suplicamos en el nombre de Cristo Jesús que reprendas, Padre Celestial, todo espíritu de enfermedad crónica y degenerativa, de apatía, de falta de conocimiento espiritual, de falta de amor a tu palabra, Señor, de falta de alabanza y adoración a ti, Señor. Repréndelos en el nombre de Cristo Jesús. Todo cuestionamiento, Señor, para saber o desvirtuar, Padre Celestial, quién eres tú, repréndelo en el nombre de Jesús. Toda falta de seguridad, Señor, y de dominio propio, repréndelo en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos. En este momento también te pedimos, Señor, que saques de nuestros hogares y de la vida de nuestros hijos y que cada uno, Padre, hagas como dice en tu palabra, mi Señor, que todos aquellos que están en la tierra del enemigo van a ser sacados por ti, Señor. También tú dijiste en tu palabra, Jesucristo, y se lo dijiste a Dios, que no nos quite del mundo, pero nos aparte de él. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te estamos pidiendo que arrebates, por favor, Señor, a cada uno de nuestros hijos y de nuestros esposos, de nuestras hijas y nietas, Padre Celestial, nuestras nueras y yernos, los arrebates en este momento a Satanás, Padre. Ordénale, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que quite las garras en este momento de cada uno de los miembros de nuestra familia. Y que en el nombre de Cristo Jesús, Señor, tomemos la autoridad total, Padre, para ser más que vencedores en Cristo Jesús. Tenemos ya la sangre de Cristo, Señor. Tenemos la armadura de Cristo. Tenemos, Padre, el conocimiento de tu palabra. ¿Qué más nos falta, Señor? El poder de la seguridad de que moras en nosotros. Ayúdanos, Señor, a tomar autoridad por esa falta también de trabajo, Señor mío, en cada uno, por la falta también de respeto, Señor, cuando hemos tenido todo, Señor mío, y no valoramos nada. Perdónanos, Señor. Perdónanos, por favor, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos libres, Padre Celestial, de todas y cada una de las personas, Señor, que están maquinando con el diablo en contra nuestra. Y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que alejes todo espíritu de altivez y todo espíritu de enojo, de soberbia, Padre Celestial, y también de miseria material. No lo aceptamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te pedimos que tú reprendas, Padre Celestial, también lo que falta, Señor, para nuestro crecimiento espiritual, Padre mío. Reprende, Señor, todo problema emocional, físico, Señor, relacional, especialmente en nuestra relación contigo, o lo que no hemos conocido de nosotros mismos, Señor. Ayúdanos, Padre, a tomar autoridad y darte las gracias, Señor, por quienes somos, porque tú mismo nos hiciste y hay propósitos poderosísimos en nuestra vida. Estamos siendo engañados, Padre, y no lo aceptamos en el nombre de Jesús. Reprende todas esas voces, Padre Celestial, que vienen a nuestras mentes, especialmente en la de nuestros hijos. Ese convencimiento, mi Señor, de que no son nada o no valen nada, Padre mío. Reprende, Padre Celestial, todas aquellas cosas de mala información en contra nuestra, Señor. Y sobre todo, Padre, aléjanos de todas personas, Señor, que no tienen calidad moral en nuestra vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, interponte entre nuestros hijos, Señor mío, y las personas que los rodean. Que se aparten, Señor, que se separen y nunca más se vuelvan a encontrar, Señor. O se vuelvan a buscar, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Señor, porque sabemos que tú en este momento, Padre, estás reprendiendo todo espíritu, todo demonio, Señor, en nuestra línea generacional, Padre Celestial, en la que está, Señor mío, todo espíritu de adicción, todo espíritu de fornicación, de adulterio, mi Señor, todo espíritu de homosexualismo, lesbianismo, todo espíritu de miseria, Señor espiritual. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que lo reprendas, Señor mío, que vayan abajo de tus pies y nunca vuelvan a salir. Te agradecemos enormemente, Señor, porque ya pagaste nuestras deudas. Te bendecimos, mi Señor, te damos las gracias, porque sabemos, Padre Celestial, que podemos contar contigo para eso, para excelentísimos trabajos, no importa lo que diga el mundo. Los hijos del Rey viven como el Rey, Señor, y te agradecemos enormemente, mi Señor, que estás haciendo cosas maravillosas, que los contratos que hay que firmar ya están firmados, que los cambios de trabajo que hay que hacer, gracias, Padre, pero también los cambios de actitud y acción de nuestros hijos, Señor, la mala manera en que ha llevado también, Padre Celestial, su vida profesional.
Toma autoridad, Señor, enséñales a trabajar, Señor. Todo Te te lo lo pedimos pedimos, en el Padre. nombre de Cristo Jesús. Nuestras hijas, Padre Celestial, nosotras como mujeres, nos estamos levantando delante de ti, Señor, porque Sí, somos Señor. nosotras las intercesoras y te pedimos que impongas tus Pedimos manos sobre nuevamente, por nosotros favor. y que no permitas, Dios de mi vida, Por que favor. absolutamente nada se Pedimos por favor, acerque. Señor. Y así como detuviste ahorita el agua, Señor, detén esos huracanes o ciclones que se están acercando a México, Señor. Temblores, Padre. Deténlos en el nombre de En el Cristo nombre de Cristo Jesús, Padre Jesús te lo Celestial. pedimos. Gracias por la protección a nuestro país, el cual te Gracias, estamos Señor. ofrendando desde la cabeza hasta el último mexicano en todo el país, Señor, en todo el planeta también, Señor. Protégenos y te pedimos, Señor, también por la paz de Jerusalén. Bendice a tu pueblo, Señor. Rodéalo de tu amor, protégelo, Señor mío. Todas aquellas cosas que quieren venir en contra de tu pueblo, Señor mío, no lo permitas en el nombre de Cristo Jesús. Te suplicamos, Rey de Reyes, que tomes autoridad y que decidas, Señor mío, a quién, por cada uno de nosotros, Señor. Sobre todo, Padre, el que te conoce también en tu pueblo, mi Señor. El que ha oído hablar de ti, pero no te vive, perdónalo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Tú dices en tu palabra que si bendecimos Jerusalén, Señor, por la paz de Jerusalén, vamos a ser bendecidos nosotros, nuestra familia y nuestros amigos, Señor, los cuales estamos poniendo en tus manos, especialmente, Señor, ahorita todo el grupo que va a salir, Dios de mi vida, esos 7 camiones que se van de campamento, gracias, Señor. Gracias por guiarlos, por llevarlos, por protegerlos, por Darles con bien, bendecirlos, Señor. por Gracias, hablar a Señor. través de ellos, por manejar a través de los choferes, Señor, por la alimentación, Señor, que esté delicioso lo que coman, totalmente bendecido, que nadie se enferme, Señor, que todos vayan y vengan con bien completamente alimentados, Señor, del Espíritu, también en su cuerpo, Señor, y bautizados. Especialmente, Señor, te pongo en tus manos, Aimé, te suplicamos en el nombre de Cristo Jesús tu protección, Señor, en Padre todas las Santo, áreas de su vida, Dios, a y ti que les la vayamos bien. convenzas también, Gracias Padre, en el nombre de de tu Cristo, amor y de bautizarse en el en nombre el de nombre de Cristo Cristo Jesús. Jesús. Amén. 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 Dios las bendiga. Cuídense mucho. Gracias, Tony. Gracias. Gracias, hasta luego, Muchas chicas. Dios gracias las por bendiga. todo. Que Dios las bendiga. Gracias, Rosa hermosa. Cuídense Gracias, mucho. que estén muy Bye, bien. Leti. Bye, Bye. Maricita. Dios las bendiga mucho.